Bueno, pues antes de empezar, bueno, casi todos ya me conocen a mí, pero a lo mejor no conocen a varias invitadas que tenemos aquí hoy, ¿no? Porque este es un tema de mujeres y hace falta mujeres, obviamente. Entonces tenemos a Karina Valdivieso, que, bueno, algunos de ustedes ya la conocen, y a Bárbara Banfi, que yo la estoy conociendo ahora, así que encantado de conocerte y de saludarte, Bárbara. Nos vas a contar luego en qué consta tu trabajo y eso. Y falta Karina Serpa, que es otra profesional que trabaja con nosotros, y ella trabaja la parte de parto consciente, ¿no? Y puerperio. O sea, la parte, porque eso también es parte de la ginecología, ¿no? Entonces, les dejo un momentito a Karina, Bárbara, para que se presenten, antes que nada. Dale, perdón. Sí, bueno, yo soy Karina, soy terapeuta, trabajo sobre todo con círculos de mujeres y bueno, también hago acompañamiento terapéutico a mujeres, trabajo con niñas, creo que eso entre las cosas que más me gusta, bueno, al margen de eso hago otras cosas, pero sobre todo esas son las cosas que más me gusta y con las que trabajo más intenso. Hicieron una presentación, toda la gente por el Un segundito. Por dónde venís. O sea, ¿no viste? Vale. Bárbara, ¿qué dices? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Y buenas noches, Carlos. Bueno, yo soy educadora y actualmente me estoy formando, estoy terminando una formación como educadora menstrual. Y en la vida en general estoy trabajando en un colegio como terapeuta ocupacional para personas con discapacidad y como coordinadora de un proyecto de un programa de becas para jóvenes. ¿Sí? Y justo por terminar la formación como educadora menstrual estoy haciendo un proyecto, Menstruación en pocas palabras, que justamente tiene el objetivo de sensibilizar y promover más conocimientos sobre el tema. Qué bien. Bueno, pues yo creo que es una bendición que haya gente como tú y como Karina, ¿no? Porque bueno, yo en mi trabajo diario pues me encuentro con muchos problemas, digamos, ginecológicos, ¿no? Con las mujeres. Y, o sea, creo que hay mucho que sanar ahí porque realmente es una de las digamos, de las consultas que más aparecen normalmente para mi consulta homeopática, ¿no? Y veo que hay mucha necesidad, que se busca mucho esto, que se ha quedado relegado, ¿no? a un segundo plano cuando siendo tan importante, ¿verdad? Bueno, entonces voy a dar una introducción yo y luego ustedes tendrán la palabra también para que luego los demás, los que están en este webinar, pues tengan la opción también de preguntar, porque esto está dirigido precisamente a que pregunten, ¿no? A que resuelvan dudas, y para eso es. Tratamos de que bueno, de esta manera pues podamos dar luz a todas las dudas y todas las cuestiones que nos van a permitir crecer, porque al final el objetivo fundamental de este webinar es que todos crezcamos, ¿no? Para eso estamos sanando, es un momento bendito para hacerlo, nos toca, así que vamos a aprovecharlo, vamos a hacerlo de una vez, porque además no estamos sanando solo a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestro clan y a toda la humanidad, prácticamente. O sea, yo en esta cuestión de mujeres, yo creo que, pues imagínense las heridas que puede haber en una mujer del siglo XXI, ¿no? Después de una una historia muy larga de una sociedad totalmente patriarcal y machista, y bueno, y no lo digo de forma despectiva, ni lo digo de forma negativa, porque lo que se trata es precisamente de positivizar ya todas estas situaciones, no hacer mujeres víctimas. Yo creo que eso es importante. Si nos quedamos
con el cartelito de mujer víctima, vivimos como víctima y nos quitamos la luz, no es verdad. Entonces yo creo que ya es hora de hacer una sanación verdadera en la cual pues empecemos a darnos cuenta de que no existe el otro, de que todo está dentro de uno y de que por tanto no ha existido, aunque se ha instaurado así, pero no ha existido en realidad esa diferencia, ¿no?, entre víctima y victimario, que tenemos que romper de una vez. Y la mejor forma de romperla, sin duda alguna, es dejando de sentirnos víctima o victimario. Ya tenemos que empezar a comprender que en realidad no existe el otro, que en realidad todos estamos hechos de ambas energías. Entonces tenemos que estar en armonía con la energía masculina y con la energía femenina, porque ambas son nuestra energía, ¿no? Todos estamos hechos de un papá y de una mamá. En eso no hay duda, por lo menos en todas las especies de mamíferos y en particular la humana, ¿no? Bueno, les voy a dar una introducción desde el punto de vista de la biodescodificación, que es lo que yo hago, y a lo mejor algunas soluciones homeopáticas interesantes, ¿vale? Y voy a empezar a hablar primero por la parte de la menstruación, que es una de las principales causas por las cuales la gente me consulta, y la que no me consulta y también, digamos, tiene necesidad, aunque, digamos, lo ha incorporado a su forma de vida y ya, pues, no le da importancia. Entonces, muchas veces me llega, a lo mejor, una mujer por un problema, qué sé yo, ocular, y cuando en homeopatía siempre empezamos a tirar del hilo, y aunque sea un tema del ojo, no me quedo en el ojo, nos vamos al sistema. Siempre tratamos de conectar luego el sistema a toda la familia, a todas sus circunstancias, a todo el pasado. Ya saben cómo funciona esto, aquellos que me siguen y que estamos en contacto y que han ido a consulta conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas mujeres han incorporado como normal menstruaciones dolorosas, irregulares, no sé, pues con un síndrome premenstrual muy marcado, y lo han incorporado como normal y entonces no lo cuentan, o menstruaciones, digamos, largas, ¿no?, copiosas o muy cortitas. Ese tipo de cosas, en realidad, pues no tiene por qué ser normal. O sea, la clave es que una menstruación sana, bueno, eso, ¿quién soy yo para decirlo? Obviamente lo va a decir Karina y Bárbara mejor que yo y cualquiera de ustedes que son mujeres, pero una menstruación no debería de doler, eso sí les digo. No debería de suponer a lo mejor ese estrés emocional que puede provocar en algunas personas. No debería. No deberían ser irregulares, deberían ser cíclicas, deberían ir con las lunas, eso todos lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando esto no está ocurriendo, algo hay que mirar. Vale. La menstruación es la expresión digamos, de la feminidad o de un ser como mujer, teniendo en cuenta que ser mujer implica, pues, ser, no sé, pues somos pues, madres, esposas, hijas, no sé, tenemos también, somos empresarias, somos todo lo que significa ser en el ámbito de ser mujer, ¿verdad? Entonces, implica también la creatividad que significa para una mujer ser mujer en todas sus acepciones. Entonces, cuando no se está manifestando bien la menstruación, tenemos que revisar qué está pasando en la expresión de mí como mujer. Es algo tan femenino que solo las mujeres lo tienen. Por lo tanto, vamos que se expresa lo femenino, la menstruación, ¿no? Bueno, de esto Bárbara nos va a dar luego unas indicaciones, seguro, porque ella justamente trabaja en la menstruación. Entonces, es importante que nosotros revisemos todos los aspectos de nosotros como mujeres, o nosotras como mujeres. Me voy a incluir ya, porque realmente soy el único hombre aquí. Así es que lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es lo que, por ejemplo, si mi situación como madre está en orden, si me siento frustrada,
si mi situación como esposa está en orden, si mi relación con el otro está en orden, si me siento frustrada o me siento dolida o dañada por alguna circunstancia. El caso es que la menstruación siempre va a expresar clarito y con todo lujo de detalles digamos, el conflicto y el cómo se está viviendo. Por ejemplo, si yo tengo dolor en mi menstruación, significa dolor de ser mujer. Así yo vivo mi feminidad. Y cada vez que tengo menstruaciones lo expreso. A lo mejor fuera de las menstruaciones no tengo dolor. Pero cada vez que llega la menstruación y todo lo que ocurre alrededor de la menstruación, sí o sí tiene que ver con la expresión de mí como mujer, de mi feminidad. Ténganlo en cuenta. Algunas lo viven con náusea. Bueno, pues hay algo que estás rechazando y que tiene que ver con tu expresión de ti como mujer. Algunas tienen ovarios poliquísticos y son reglas irregulares por eso. Cuando son irregulares es porque yo como mujer no estoy cíclicamente ubicada, no me siento ubicada, estoy desregulada como mujer, no me siento firme en mi condición de mujer. Y eso es algo que tenemos que revisar siempre porque hay muchas heridas del pasado. Hay muchas heridas que incluso a veces no son nuestras. Hay muchas mujeres que vienen con menstruaciones irregulares o dolorosas desde que tienen las primeras menstruaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que lo estás tomando de mamá, lo estás tomando de la abuela, materna en este caso. En fin, hay una conexión muy fuerte, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nosotros no estamos pudiendo expresar, no lo han expresado nuestros antepasados, lo vamos a expresar nosotros, como ya sabemos que es la biodescodificación, y por lo tanto tenemos que mirar atrás también. Y lógicamente, en un sistema de mujeres dañadas, pues mujeres abandonadas. Por ejemplo, hay una gran cantidad de mujeres solitarias, de mujeres que han tenido que ser madre-padre, porque ha habido hombres ausentes. Eso es una circunstancia muy común en una sociedad como la nuestra, porque eso es algo como que los hombres no han podido ser hombres porque no han tenido un referente hombre, por lo tanto somos ausentes y la mujer tiene que ser hombre y tiene que ser mujer, ¿no? Mi amigo, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, vaya. Ahora se me ha ido el nombre. El constelador, de Tarija, no me acuerdo el nombre ahora. Este constelador, Sergio Lema, me decía a mí, llamaba a las mujeres cochabambinas, les decía mujeres de pelo en pecho, ¿no? Y le llamaba cariñosamente así porque realmente las mujeres han tenido que transformarse en hombres también para suplir ese vacío que han dejado los hombres porque no han tenido un referente masculino. O sea, no hay culpables en esta historia. No hay ausentes, no hay víctimas, no hay abandonadas, no hay aquellos que abandonan. O sea, nosotros tenemos que empezar a romper con todo ese patrón que vive en nosotros y que nos hace vivir de una forma que no es cómoda, que no es sana y que no nos permite crecer y estar en armonía y en paz. Por eso les digo, no se sientan ofendidas, ¿no? A lo mejor habrán mujeres aquí y me dirán, mira tú o sea, ¿cómo que no? Si a mí mi marido me ha pegado, mi padre ha sido también abusivo, mi tal, no sé qué, mi familia, mujer, no sé qué, ahora resulta que no ha habido abusada. Pues no, tenemos que empezar para sanar esto. O sea, insisto, no se sientan ofendidas por lo que les digo, no sé si habrá alguna que le toque y diga, un momento, ¿cómo es eso? A ver, el camino del amor significa, primero es el camino del perdón, eso es número uno. Y número dos, pero no de un perdón entendido como yo te perdono porque me has hecho daño, sino yo te perdono porque no ha habido ofensa, porque en realidad todo lo que nos ocurre es una decisión profunda del alma que hemos decidido vivir. Entonces, tenemos que romper con ese patrón de abusos y abusadas. Entonces, es importante para poder sanar y poder caminar hacia adelante y ya por fin soltando todo ese patrón de mujeres o ninguneadas o abandonadas o lo que sea, o abusadas, ¿vale? Bueno,
Esa, en cuanto a la menstruación, insisto, tal y como se manifiesta la menstruación, nos está dando cada detallito de qué significa, o qué conflicto, o cómo estoy viviendo el conflicto. Por ejemplo, vuelvo a repetir ejemplos. Si tenemos reglas copiosas, con mucha sangre, que duran muchos días, pues entonces a lo mejor duran 10 días, vamos a imaginar, y son abundantes, tenemos que pensar que mi expresión de mi feminidad la estoy viviendo con mucha pena, con mucha tristeza. Entonces hay memorias detrás que me están haciendo a mí vivir mi menstruación de esa manera. Y realmente tenemos que mirarlo, tenemos que pararnos y reconectarnos a la vida. Entonces, incluso fíjense qué curioso, hasta si la menstruación tiene coágulos o si no tiene coágulos, si los coágulos son oscuros y son claros, todo nos está dando la perfecta información de lo que está pasando en nuestro interior. Luego, por ejemplo, está la fertilidad. El tema de... Voy a hacer un repaso breve, porque quiero darles el espacio a Karina y a Bárbara. No sé si Karina Serpa está por aquí. No sé si ha entrado ya, porque he visto una Karina por ahí, pero me parece que no está. Vale. Ojalá que pueda entrar, porque las aportaciones de Karina son muy interesantes. Vale. Entonces, por ejemplo, si hablamos de infertilidad, no existe una fertilidad porque hay ovarios poliquísticos, porque, no sé, por lo que sea. Hay mil causas físicas por las cuales una mujer puede no ser fértil. Pero todas son solucionables. Eso quiero que entiendan. No existe la mujer, digamos, no fértil. Las mujeres de por sí nacen con la gran virtud de dar vida. Y eso está en todas las mujeres. En todas. A no ser, yo qué sé, que nazca sin ovario, vamos a decir, que tengas una tara de tipo ya congénita y que ya directamente nazcan sin sistema reproductor. Pues, bueno, ya está, vale. Ahí sí que te voy a decir, como no tengan los niños, no sé, en las orejas, pues no va a poder ser. Vale. Pero el resto, pues todas las mujeres tienen la plena capacidad para hacerlo. Y cuando uno quiere y no puede, tenemos que revisar muchas cuestiones que atañen a por qué mi inconsciente está tomando la decisión de no tener hijos. O sea, hay algo que está bloqueando la decisión de algo que me pertenece y que tengo la plena capacidad de hacer. Ténganlo en cuenta. Mientras una mujer tenga menstruaciones, es fértil. Sí o sí. Y eso es algo bien importante. Incluso aunque una mujer perdiera las menstruaciones temprano, yo he visto muchas mujeres que han perdido a los 30 años, a los 35 años, que es una edad muy temprana para obviamente tener una menopausia, no se den por vencidas. Quiero decir, lo más habitual es que haya un bloqueo, que haya que desbloquear y que puedan volver a tener menstruaciones y que puedan incluso volver a tener hijos, si es que lo desean. Entonces, todo está en la mente, es la mente la que manda, así es que vamos a mirar a la mente siempre y vamos a tratar de comprender por qué mi ser inconsciente, mi ser superior, el que me gobierna, está decidiendo no tener hijos por alguna razón. Puede ser cuestiones, por ejemplo, hay muchas mujeres que inconscientemente no pueden tener hijos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que a lo mejor en su etapa de infancia, cuando han sido jovencitas, cuando han sido niñas, pues han sido a lo mejor la mayor de una familia de hermanos que de padres ausentes y se han tenido que encargar ellas de todas las hermanas, todos los hermanos y hermanas menores que ellas. Cuando son mayores, dice, yo ya he criado suficiente. Pero eso pasa a nivel inconsciente. A nivel consciente, a lo mejor la persona dice, escucha, yo quiero tener hijos, ¿no? Y no estoy pudiendo, ¿por qué no puedo tener? Entonces, siempre hay un conflicto que sanar. Y eso quiero que lo tengan en cuenta. Los tratamientos de fertilidad que se hacen en la medicina convencional son, un disparate. Son un disparate. Y si funciona es porque tenían que funcionar, porque el disparate en el sentido de que es un tratamiento muy agresivo, muy tóxico para la mujer, y luego no se está mirando lo importante y lo fundamental. Si tú quieres desbloquear una situación en la cual te está impidiendo tener hijos, tienes que trabajar desde el ámbito inconsciente, no desde el ámbito físico.
Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchas mujeres, cuando van al ginecólogo o a la ginecóloga, estos les dicen, mira, tú tienes este problema porque tienes las hormonas trastocadas, ¿no? Y no se dan cuenta, pero las hormonas son una expresión de nosotros. No es al contrario. No es la hormona la que me trastoca. Soy yo la que trastoca mi cuerpo y hago que las hormonas se disparaten o se alteren. Entonces puedo tener trastornos hormonales X, ¿no? Es que tengo la oxitocina elevada. He ido al médico y dice que tengo la oxitocina elevada y que por eso no puedo tener hijos. No, no es eso. Perdón, la prolactina. Si tu prolactina está elevada, no es que la prolactina tenga vida y pueda hacer lo que le dé la gana. O sea, nos tenemos que meter esto en la cabeza. La prolactina está así porque hay un conflicto que yo no he resuelto y tengo que resolver para que la prolactina vuelva a su lugar. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? Esto es el tema de las hormonas, porque realmente siempre se ha dicho que las mujeres son mucho más hormonales, ¿no? Y más que hormonales, yo diría, son más emocionales. Están mucho más conectadas a la emoción que los hombres. Y claro, ¿tiene que ver con el tema hormonal? Sí, pero el tema hormonal tiene que ver, más bien, es la consecuencia de ser mujer, punto. O sea, que ser mujer implica muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces tengamos en cuenta esto, ¿no? Que creo que es importante, la infertilidad. Tenemos que mirar siempre el conflicto que hay detrás. O sea, puede ser que haya conflictos de generación transgeneracional madre-hija que ha provocado con bloqueos entre madres e hijas que aparentemente son irreconciliables, pero que tienen que repararse para poder. Tú no puedes tener hijos si no estás bien con tu mamá. Es así de sencillo. O sea, si tu conexión materno-filial no es buena, tanto de filial hacia la madre, es decir, filial materno no es buena, tú no vas a poder tener una buena conexión materno-filial. Y es probable que no tengas hijos porque no existe una buena conexión. Y es probable que tengas abortos porque no existe una buena conexión materno-filial. Los abortos son una desconexión total. Un ser que no llega. ¿Cuántas mujeres han abortado? Eso es otro tema ginecológico que me gustaría, que voy a tocar un momentito, porque creo que es importante, porque eso es muy importante, porque muchas mujeres han tenido abortos, sean o no provocados, y lo llevan. Y yo no, todavía, en mis 15 años de consultas así ginecológicas con mujeres, todavía no he visto una mujer que no cargue una pena, una culpa profunda con un ser que ha perdido. Y eso, o sea, sí o sí, realmente hace bastante mella. Y creo que es algo que una mujer siempre tiene que mirar, porque no en mi experiencia, porque yo no he abortado, aunque sí he perdido un ser, pero no he sido yo. No es lo mismo, digamos, el aborto en una mujer que el padre. El padre tiene otra conexión. Evidentemente, la conexión directa se hace con la madre, no con el padre. No es lo mismo. Tengamos en cuenta de que el ser que se va es una parte de la mujer, fundamental. Entonces, es muy duro en la mujer, es muy fuerte ese evento, y normalmente lo que hace una mujer es, bien, bueno, miro para adelante y trato de dejar esto atrás, pero no, eso es meterlo debajo de la alfombra. O sea, hay que pararse, hay que hacer el duelo, hay que llorarlo, hay que sentirse de todas las formas que haya que sentirse para que eso se sane de verdad. Y siempre incluyendo a ese ser en el sistema. Esto es importante, ¿vale? Bueno, si nos vamos más hacia la parte del útero, ¿no? El útero es el nido, ahí se produce todo lo que tenga que ver con el nido, hijos, obviamente, pérdidas, justamente esto que estoy hablando de los abortos, normalmente se va a manifestar en forma de miomas, por ejemplo. Esto es algo bien importante, porque muchas veces los miomas pueden ser la causa de la infertilidad y a veces pueden ser la causa de una histerectomía, ¿no? Porque muchas veces los médicos, cuando se crece el mioma, lo que hacen es siempre histerectomía, que es una cirugía en la cual te quitan el útero. Entonces, eso es algo que, bueno, para empezar yo les diría, no se quiten nada hasta que tengan
muchas opiniones, pero no médicas, sino extramédicas, porque la mayor parte de las operaciones, digamos, de las soluciones médicas, o acaban en hormonas o acaban cirugías. Y todos sabemos que ninguna de las dos son bonitas, ¿vale? Ténganlo en cuenta, ¿ya? Bueno, yo sé que a veces soy un poco abogado del diablo, pero realmente hay que tener mucho cuidado con las cosas que está haciendo la medicina. Siempre les advierto, ténganlo en cuenta, tengan, digamos, otras formas, otras visiones y traten de ver desde esta manera integrativa, que es mucho más amigable y además mucho más lógica y coherente. Es normal o es coherente que una mujer, que la causa de una enfermedad siempre sea un ser conectado a esa enfermedad. Es mucho más coherente, ¿no? Con todo lo que es un ser. Vale. Entonces, si hablamos del útero, entonces hablamos de los miomas, hablamos también, por ejemplo, de los pólipos, hay veces que se detectan pólipos, cáncer, el cáncer de útero es una de las cosas que se está viendo más últimamente, ¿no? Con el virus del papiloma humano también. Bueno, hay una serie de conflictos, pero siempre están conectados al nido, a los hijos que no tuve, a los hijos que tuve, con los que no me llevo bien, con los que, o hijos que han perdido mis ancestros, etcétera, etcétera. Y mis ancestras, mejor dicho. Entonces, eso tenemos que también que visualizar. Si algo está pasando en el útero, sí o sí tenemos que mirar cómo está mi conflicto con el nido, ¿de acuerdo? De ahí vamos a poder, a lo mejor, sanar nuestra capacidad de poder implantar una placenta y tener hijos. Eso es muy importante, porque a veces es pues por eso que no podemos tener hijos, ¿de acuerdo? Nuestros ovarios están bien, pero nuestro útero no está preparado, ¿no? Podemos fecundar, pero luego no se implanta, o simplemente se implanta mal. Vale. Vámonos a la parte de la vagina, todo lo que es órganos sexuales, y ahí estamos hablando, como acabo de decir, de sexualidad. El otro día dimos un webinar sobre sexualidad y hablamos justamente de esa parte sobre todo, ¿no? Porque todo lo que ocurra en la vagina y en el cuello del útero, sí o sí, está conectado a la sexualidad. Es decir, tal y como decíamos la semana pasada o la anterior, la forma en que la mujer recibe al hombre. La sexualidad es muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente es la puerta de entrada, obviamente, de lo masculino en mi vida. Es cómo yo lo permito entrar y cómo yo lo recibo. Si lo recibo con amor, si lo recibo abiertamente, o si tengo mis problemas, mis conflictos, y entonces o bien lo voy a lubricar, o bien me va a doler, o bien voy a hacer un tumor, o voy a obstruir la entrada. Fíjense lo que pasa cuando hay quistes, por ejemplo, de las células, de las glándulas de Sertoli, que son quistes que impiden la lubricación y además se hacen duros y realmente lo que están haciendo es impedir la entrada. Claramente el cuerpo lo está diciendo, no quiero que entres, ¿no? Luego está uno de los principales problemas que hay en la mujer, que es muy habitual, es el flujo. El flujo, ¿no? El flujo que puede ser con olor, sin olor, pero un flujo de estos que a veces vas al médico, te hacen el clásico cultivo, ¿no? No me acuerdo el Papa Nicolau, no sé qué, y te dicen, tienes tal no sé quécito y tienes que tomar antibióticos o tienes que ponerte los óvulos, no sé qué. Vale. Bueno, esto es algo que realmente, como siempre, está mirando para otro lado. No es el problema del hongo, no es el problema de la bacteria. Esa está ahí tratando de, digamos, hacer que el conflicto se exprese. Porque lo que hay detrás de siempre de una infección de ese tipo es el cómo se siente una mujer al recibir al hombre. Cómo te estás sintiendo tú. Obviamente, siempre que hay un flujo, es una expresión de pus, de suciedad. Y es justamente eso, cómo se siente la mujer. Y por lo tanto, hay un bloqueo con la entrada del otro, ¿no? Pues si yo me siento sucia, no quiero que entres en mí. Yo me siento sucia cuando tú entras en mí
Incluso a veces hay formas de cistitis, cada vez que hay penetración hay cistitis. Y eso es un sentimiento de invasión. Me siento invadida y no hago flujo porque no me siento sucia, pero sí me siento invadida. O sea, piensen que, como les digo, cada síntoma tiene la expresión justo de lo que está pasando con pelos y señales, ¿no? Bueno, hay un curso que yo hago que muchos de ustedes han hecho ya, que es el de escucha tu cuerpo y el de libera tu pasado, que lo voy a abrir dentro de poquito para aquellos que quieran saber bien esto, ¿no? Aprender a interpretar cada detallito de cada síntoma para saber qué está pasando dentro de mí, ¿no? Entonces, bueno, tengan en cuenta eso. Yo no quiero alargarme porque quiero darle el espacio a Karina y a Bárbara. No ha entrado Karina, parece que no va a poder entrar. Aquí hay una Karina, no sé si está la Karina. Karina Serpa, ¿está por ahí? No sé si ha entrado. Ojalá que sí. Bueno, entonces, eso quería introducirles. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora si quieren, o la dejamos para el final, o pueden hacerlo por el chat. A ver, aquí hay un mensaje. ¿Qué opinión tienen del lesbianismo? Vale, vamos a hablar del lesbianismo, y está muy bien, porque además es algo que está ahora o sea, nos están bombardeando de una forma tan grave con esto de la LGTB, que nos están metiendo hasta en la sopa. Entonces, está muy bien esta pregunta, te la agradezco, Marcela, porque realmente es algo necesario, porque está pasando, además, en muchas familias. A mí me vienen consultando, no mujeres porque son lesbianas, no me vienen con, ay, soy lesbiana, doctor, ¿qué me pasa? No, evidentemente, eso no es una enfermedad, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que muchas madres, cuando sus hijas son adolescentes y de repente le viene, mamá, te voy a presentar a mi novia, a las madres realmente y a los padres realmente sufren, porque no saben cómo encajar algo así. Entonces, es importante que hablemos un momentito del lesbianismo. Si, por supuesto, Karina o Bárbara quieren también decir algo, pues me gustaría que lo dijeran. Entonces, lo que yo creo bueno, el lesbianismo sí o sí es un conflicto, no es una enfermedad, pero sí es un conflicto. ¿Por qué? Porque de forma, ¿qué es lo natural? Lo natural es que una mujer le guste un hombre, o que tenga sexo con un hombre, y un hombre tenga sexo con una mujer. ¿Por qué? Pues porque por ahí por donde se hacen los hijos. Una mujer y una mujer, pues no hacen hijos, todos lo sabemos. O un hombre y un hombre, pues no hacen hijos. Entonces, digamos que lo biológicamente, digamos, entre comillas, normal, porque el lesbianismo también es normal, en todas las especies lo hay, le diré. Yo soy veterinario y sé que en perras, en vacas, en todas las especies de mamíferos existe ese comportamiento. Luego debe ser normal, ¿de acuerdo? Pero digamos, implica algo. ¿Por qué? Porque no es la vía habitual de, digamos, de relacionarse el sexo femenino con el sexo masculino, que es como, digamos, es como de forma biológica es como se producen los hijos. Entonces, el lesbianismo tiene una implicación conflictual y significa, obviamente es la búsqueda de lo femenino. ¿Por qué? Una de dos. O bien porque hay, digamos, una huida de lo masculino, porque ha habido una presencia paterna o una presencia masculina muy castrante o muy ausente también. O sea, tanto es un conflicto un lado como el otro, entiéndanme. O bien porque ha habido una figura femenina también de la misma forma o muy ausente o muy castrante. Entonces, si ha habido, por ejemplo, mucha ausencia de mamá, es muy probable que se busque mediante la sexualidad, porque hay muchas formas de buscar lo que te falta, lo que tú consideras y sientes que te falta, pues hay mucha gente que está muy conectada a la sexualidad y lo va a buscar por medio de la sexualidad. ¿Vale? No es malo, no se preocupen. Si, no sé si me estás consultando porque tienes el caso, una hija que está manifestando esto, te diría, tranquila, no pasa nada, no es una enfermedad, es un conflicto,
pero es que todos estamos llenos de conflictos, te diré. O sea, no es nada que diga, bueno, vale. Entonces tratemos de mirarlo de esa perspectiva y acompañar a esa persona de esa perspectiva. Pero, y otra cosa, y siendo adolescente, no se preocupen, pero no se preocupen porque uno es adolescente, se está todavía conformando su personalidad, y uno de los aspectos de la personalidad es mi sexualidad, por supuesto, y de repente, pues todavía estoy que no sé para dónde tirar. Eso, lo normal y lo habitual es que con el tiempo se vaya enderezando, como quien dice, ¿no? Y dos, tengan en cuenta, vivimos en una etapa donde la sexualidad pues está al alcance de todos, se ha banalizado y se ha presentado de una manera, yo diría incorrecta, no vamos a decir ni buena ni mala, pero hace mucha mella en las niñas que están viendo como normal, por ejemplo, pues que una tiktokera de 14 años se cimbree o haga cosas que no son de 14 años, que son de adultas ya. Entonces hay una confusión grande. Entonces cuando empiezan a ver todo eso, esa confusión se amplía. Pero no quiere decir nada, de verdad. No sé si es por ahí va tu pregunta, pero te diría, tranquila, simplemente acompáñalo, no es ninguna enfermedad, es simplemente un conflicto que algún día, o no, pues solucionará, o no. Si no, pues no pasa nada, es que todos nos vamos a este mundo con conflictos sin solucionar, no pasa nada. Vale, vale, dice... entonces, si logro sanar eso, ¿qué me falta? ¿Resolver mi conflicto? ¿Sería heterosexual? Pues no sabemos, no importa. Tú, ¿saben qué? La expresión de una mujer o de un hombre, de la sexualidad, debe ser vivida desde el corazón. O sea, no nos planteemos desde la mente ¿qué soy? ¿Soy homosexual? ¿Soy heterosexual? No funciona, desde aquí no vas a resolver absolutamente nada. Porque es todo simplemente qué sientes, sin interferencias ni familiares, ni sociales, ni culturales, que son fuertes, son grandes, que muchas veces nos hacen vivir una vida que no queremos. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué seré? No importa lo que seas, importa lo que sientas, lo que saques de tu corazón. Y si tienes realmente una atracción por las mujeres, adelante, no hay ningún problema. Ya llegará el tiempo donde quizás, a lo mejor, mira esto que te estoy diciendo, si es que hay detrás ese tipo de conflicto, a veces es transgeneracional, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en mi familia ha pasado, ¿no? Yo tengo una hermana que sí es homosexual porque tengo un abuelo con el que ella estaba conectada que fue homosexual y que nunca, por la época en que era, jamás lo dijo, ¿no? Y eso salió en una constelación, yo no lo sabía, nunca me enteré de eso. Entonces, muchas veces cuando hay cosas que se callan detrás, puede haber alguien delante que las sane expresándolas, ¿vale? Ténganlo muy en cuenta. Vale, no hay manera que viva mi sexualidad con amor y principalmente autocuidado y amor propio con una mujer. Sí, claro que sí, no te preocupes, mujer. Sí, no hay ningún problema, puedes vivirla con una mujer, de verdad. No hay lío con eso, no te conflictúes con eso, solo atiende tu corazón y haz lo que te salga del corazón, no pasa nada, ¿vale? Olvídate de todo lo que son todo lo que son las creencias externas, ¿no? Me resulta elegante que usted mencione que el lesbianismo es carencia y no es amor. No es carencia, o sea, es la búsqueda de lo femenino, la búsqueda de lo femenino, porque hay una posible, digamos, sensación de que no ha habido algo femenino en tu vida y lo buscas mediante la sexualidad. Vale, como te digo, no es, o sea, es un conflicto nada más, pero no es un conflicto como otro cualquiera, ¿vale? Bueno, no obstante, Karina, Bárbara, yo creo que es vuestro momento. Si quieren además responder a esto del lesbianismo, me gustaría mucho escucharlas a ustedes. A ver, bueno, con respecto a la pregunta,
¿no? Yo solamente hacer o dar una cosa cortita, ¿no? Cuando vienen mamás para hacer acompañamiento a las hijas, ¿no? Y cuando estas son todavía muy niñas, ¿no? Jovencitas, están entre los 12 años, pasando a los 13 años, entonces viene este conflicto, ¿no? Cuando las niñas dicen a sus mamás, siento que me gusta una niña o parece que me gusta una niña, y está esa sensación de culpa, esa sensación de ansiedad. Entonces ahí también es cuando miramos a mamá, ¿no? Y miramos los conflictos que la niña de pronto ha pasado, miramos Blanquita, ¿nos vas a abrir? miramos también a mamá. Generalmente cuando miramos y hacemos esa mirada, es que descubrimos muchas cosas, ¿no? Esa identificación con el que me gusta una niña, y también miramos también a lo masculino, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando también con lo masculino. Y de pronto en esas etapas, en esas edades, es como más una confusión, como el huir de pronto de algo que no le está gustando, de algo que no le está agradando. Entonces yo decido que me gustan las mujeres, ¿no? Sobre todo en esa etapa. Después, en algunos casos en los que yo he trabajado y hemos visto que no era más, o sea, era como me gustan las mujeres y oculto mi cuerpo femenino y empiezo a vestirme Creo que me han dado como de varón, ¿no? ¿Y por qué? Porque de pronto ellas me decían, lo que pasa es que las demás mujeres, ¿no? Tienen un cuerpo perfecto, yo no me siento femenina desde ese lado, quisiera tener un cuerpo así perfecto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo un conflicto que lo empiezo a esconder, ¿no? O sea, pienso que si tapando mi cuerpo y haciéndolo más masculino, voy a tener menos miradas del resto, pero no porque realmente quiera, sino porque así me siento cómoda, porque estoy protegiendo mi cuerpo, ¿no? Entonces ahí entro con esa sensación de que sí quiero ser mujer, pero por cuidar mi cuerpo, ¿no? O porque no me siento querida o como, no querida, sino aceptada dentro del vínculo femenino, ¿no? Porque me juzgan las demás mujeres. Entonces decido ocultar mi cuerpo y decido vestir más desde ese lado más varonil. Entonces ahí vemos, ¿no? Sobre todo en las jovencitas que hay como ese conflicto. O sea, y cuando hablamos y conversamos, ellas dicen no, llegan a eso, ¿no? Sí me siento mujer y quisiera tener esto, pero es que no encajo con las demás chicas, porque las demás chicas tienen el cuerpo que yo quisiera, pero no puedo. Entonces, ¿qué hace? Se esconde, ¿no? Esconde su cuerpo. Entonces, también ahí es, ¿no? Como hacer una mirada desde ese acompañamiento como papás y mirar a estas niñas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Antes de pronto juzgarlas o entrar en esa sensación de culpa. Hay algunas mamás que llegan y sienten como culpa, ¿no? Pero ya después está como el apoyo, la aceptación, y seguramente, ¿no? De a poquito en el transcurso del tiempo, cuando este conflicto como que se soluciona, ¿no? Ya es diferente. Pero si no es un conflicto más emocional, si no es simplemente que me gustan las mujeres, también está ahí, ¿no? Es el trabajo del papá, el trabajo de la mamá, de acompañar a esa niña, ¿no? En todo ese tiempo para que ella también vaya tomando como su rumbo, podríamos decir, pero siempre, como lo decías hace rato, desde el lado del amor. Entonces, creo que hay muchas cosas, ¿no? Que pueden hacer que mi mirada sea hacia otra mujer. Entonces, no todas están así como, o sea, como un parámetro, ¿no? O decir, bueno, yo nací lesbiana y me quedo lesbiana, ¿no? De pronto es como hacer una miradita un poquito diferente y ver qué es lo que está pasando. Solo eso. ¿Quieres añadir algo, Bárbara? Bueno, yo personalmente no he tenido experiencia como profesional, ¿no? Ni con padres, madres o con personas que han tenido, o sea, que se han presentado
que era un problema esto, ¿no? O sea, yo he tenido experiencia con amigos, familiares, amigas que han vivido esa cosa. Y claro, cada uno lo vive de forma distinta, ¿no? Para algunos va a ser conflictivo, va a ser problema. Hay un rechazo, te dice, ¿por qué soy así? ¿Qué anda mal conmigo, no? Pero otra persona dice, por fin me he encontrado. O sea, entonces, no sé, por mi experiencia, creo que igual puede ser no solo el conflicto, sino casi cambiar la mirada, la resolución de un conflicto. O sea, que al final te encuentras en esa dimensión, ¿no? Y bueno, brevemente, porque como le comentaba, no tengo, o sea, es un comentario muy personal, ¿no? Entonces, más que cómo vive la persona, ¿sí? Si lo vive serenamente, con amor y con tranquilidad, bueno, o sea, no haría que sea un problema sí o sí, ¿no? Dependiendo de cómo vive la persona. Igual, podemos decir que un conflicto, tal vez a mí está bien no resolver este conflicto, porque al fin sí, estoy bien con mi sexualidad, con mi persona, he encontrado una persona con quien estoy compartiendo y hasta ahí, o sea, no quiero desear nada mejor, o sea, hasta aquí he llegado y me siento bien. Pero como le decía, es un comentario muy personal. Bueno, perfecto, interesante el tema. Bueno, te cedo la palabra ahora, Karina. Cuéntanos un poco así lo que quieras aportar para este webinar con relación Bueno, a la ginecología. sí, a ver, mi apunte desde este lado femenino, ¿no? Que es muy bonito. Creo que hay que darle como mucha importancia, y hace un tiempo hablábamos justamente con Bárbara, ¿no? De estas primeras etapas de mujer, ¿no? Desde nuestra primera menstruación, que es bien bonito hablarlo, y hablar también lo que habías mencionado hace un momentito, es de la conexión que nosotras como mujeres podemos tener con la mamá, ¿no? Y justamente en esta primera menstruación es cuando aparecen de pronto los conflictos, aparecen los cortes, como que no quiero ser mujer, no me siento contenta con este lado de ser mujer. Aparecen esos conflictos con los primeros quistes, miomas. Me desconecto de todo porque la primera sensación que se le da a una niña que está empezando a menstruar, porque es niña todavía, ¿no? Y ahora es mucho más temprano, empiezan como a los 12, algunas niñas han empezado hasta los 8 años. Entonces, ahí lo primero que de pronto ahora sí siento que con las mamás y con las niñas que converso, cuando hacemos los círculos de niñas, es como que hay un poquito más de conexión, ¿no? Más de aprendizaje con respecto a las mamás, y las acompañan de mejor manera. Pero, sin embargo, también hay niñas que están desconectadas. Y muchas de nosotras no hemos tenido esa primera experiencia, ¿no? De nuestra primera menstruación con mucho amor, sino lo primero, la primera información que llega es: ahora te puedes embarazar, ¿no? Ahora has dejado de ser niña y te conviertes en mujer y te vas a embarazar, ¿no? Y justamente el día domingo teníamos un ciclo de mujeres y alguien decía, ¿no? Ahora los hombres no te pueden tocar, porque si te tocan, entonces quedas embarazada. Entonces ahí es como mi primer rechazo a este lado masculino, como mi primer, no, tal vez no rechazo, ¿no? Como ese primer miedo a ser mujer. Y otro de los conflictos está en el que voy desarrollando mi cuerpo, ¿no? Entonces me empiezan a crecer los senos, mi cuerpo empieza a cambiar, de pronto hay más miradas de lo femenino, también de lo masculino, ¿no? Entonces empiezo a sentirme como retraída, entonces empiezo a guardar mi cuerpo. Entonces, creo que esta primera etapa de la menstruación, esta etapa primera de los cambios, creo que es muy importante, ¿no? El cómo abordamos como mamás, cómo las acompañamos a las niñas para que ellas puedan sentirse queridas, ¿no? Protegidas. Y creo que ahí también están, ¿no? Estos conflictos que vamos llevando hacia adelante.
¿Qué sucede? Muchas de las mujeres con las que trabajo, ¿no? Hay una desconexión también con la madre, ¿no? Entonces se desconectan de tal forma con la madre por diferentes aspectos o conflictos que hayan venido desde su infancia, ¿no? Y más en esta etapa que de adolescentes, ¿no? Que deciden, bueno, pues no quiero ser mujer, porque la primera figura de la mamá lo que les he enseñado es dolor, ¿no? Yo recuerdo a una paciente. Ella fue a consulta, pero por el tema de pareja, ¿no? Y a lo que llegamos es que el tema de pareja estaba conflictuado porque ella quería tener hijos, pero no podía tener hijos. Y lo que vimos es que ella tenía quistes, ¿no? Y esos quistes te lo había tratado por años y años y años, pero no pasaba nada, ¿no? Todos los tratamientos del mundo. Pero cuando llegamos a la raíz, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Que esta mujer, ¿no? Que esta persona tuvo su primera menstruación muy jovencita, ya me dice entre los 11 o 12 años más o menos, ¿no? Pero sus papás se separaron cuando ella tenía 3 años más o menos. A partir de ahí, la mamá les dijo constantemente que no podía embarazarse, que ser mujer era doloroso, que ser mujer era difícil, que no la veían a ella todo el esfuerzo que hacía, que estaba dejando de lado toda su vida para cuidarnos, para mantenernos. Entonces, ella ha asociado que no debe ser mamá, que no debe ser mujer, porque mujer es doloroso, es difícil, y cuando le ha venido su primera menstruación, ya me dicen, yo sabía que era lo que pasaba, avisé a mi mamá y su mamá lo primero que le dijo, no, ahora estás prohibida de embarazarte, no te puedes embarazar. O sea, puedes tener novios, pero no te puedes embarazar. O sea, y le mostraba, ¿no? Como perfil a ella, mira cómo yo estoy. Entonces, ¿qué pasó? Ella me dice, las primeras menstruaciones han sido normales, a la segunda, tercera menstruación se le ha ido como que cortando. Me dice un mes sí, otro mes no, y hasta que llegó un punto en que no tenía ya su menstruación, pero eso fue entre el primer año. ¿Y qué pasó con la mamá? La mamá pensó que ya había tenido relación sexual y que estaba embarazada. Entonces le hizo hacer todos los análisis, entonces ha habido un bloqueo ahí con ella. Y ella me dice, yo he crecido con la sensación y la emoción de que no debo embarazarme y que yo puedo hacer cualquier cosa con los hombres, pero no embarazarme y no formar. Estoy viendo lo que mi mamá ha sufrido y lo que mi mamá me... Entonces, si no, ella no desbloquea esta parte emocional, por más análisis o por más tratamientos ginecológicos que se hagan, no va a poder no mirarse todavía como mujer y sobre todo no tener esta posibilidad de embarazo. Entonces, creo que todas las emociones como mujeres nos marcan mucho y también, ¿no? Desde el contacto, como decías hace rato, con los varones, ¿no? Muchas de ellas se desconectan mucho de este lado femenino, de este lado fértil, de este lado, ¿no? Como mujeres, a través de una mala experiencia también sexual, de una mala experiencia con este vínculo masculino, ¿no? De pareja. Es como que ahí hay una desconexión y las bloquea totalmente. Ahora, en otros casos también, ¿no? Este bloqueo, ¿por qué llega, no? Llega porque de pronto todo su linaje materno está así, ¿no? Como desconectado de ese linaje femenino, perdón, está desconectado como el hecho de tener parejas, el hecho de tener más hijos. Entonces, en el círculo anterior de mujeres, ¿no? Contaban que todas las mujeres sufrían con sus parejas, todas, ¿no? La abuela, la mamá, la bisabuela. Entonces, ahora las de esta generación lo que han entendido que ser mujer es doloroso, que ser mujer es difícil, que no deben hacer pareja. Entonces, ¿cómo lo han expresado? Con quistes, con miomas, ¿no? Y con problemas. Entonces, si yo como mujer no estoy conectada totalmente con mi lado femenino, no estoy conectada con ese ser mujer, no estoy conectada con mi menstruación, con mi fertilidad, entonces me desconecto de la vida, ¿no? Es ahí cuando hacemos en terapia, ¿no? Les decimos, hay que mirar a mamá,
hay que mirar tu lado femenino, hay que mirar esa fertilidad, hay que mirar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ahí es bien bonito cuando las mujeres empiezan a mirar su cuerpo, empiezan a conectarse con su menstruación, empiezan a conectarse con su mismo rostro, ¿no? Porque hay muchas que realmente se desconectan totalmente, que no son capaces ni de mirarse, ¿no? Entonces hay un ejercicio bien bonito que les hago hacer a ellas y les digo, lo primero que vas a hacer ahora es regalarte algo súper lindo, ¿no? Y luego vas a ir a tu casa, te vas a desvestir, te vas a mirar totalmente desnuda al espejo y vas a recorrer con tus manos todas las partes de tu cuerpo. Y vas a reconciliarte con cada parte de tu cuerpo. Y es ahí donde vas a encontrar sensaciones y emociones. ¿Y qué parte de tu cuerpo te dice algo? Entonces vas a escribir qué sensación, qué mensaje te tiene cada parte de tu cuerpo, ¿no? Y cuando ya luego llegan y dicen, nunca había hecho esto, nunca me había querido ni siquiera tocar mis pechos, nunca había querido tocar siquiera mis piernas. Entonces es una reconexión también totalmente diferente, ¿no? Pero creo que esta parte de ser mujer también está ligado a cómo nuestros papás, ¿no? Los varones nos han mirado en esta primera infancia, en la adolescencia, ¿no? Porque hay mucho de esto el ser machista, ¿no? Que las mujeres solamente están vinculadas para hacer cosas en una casa, para atender a los hermanos. Entonces, también ahí hay una sensación de dolor, ¿no? A mí me cuesta ser mujer. No tengo el valor que se me debería de dar, ¿no? Entonces, ahí estas niñas crecen, ¿no? Con una carencia total desde su lado femenino, pero también con una carencia o con un rechazo más bien hacia lo masculino, y cuando quieren concretar parejas o quieren tener hijos, bueno, se desbloquean, o sea, se bloquean, perdón, ¿no? Entonces, no quiero ser mamá porque no quiero traer un hijo para sufrir todo esto, y no quiero tener una pareja porque de pronto sienten que van a repetir lo mismo, ¿no? Y en muchos casos de violencia también se repite eso, ¿no? Se repite estas miradas. Entonces, creo que todo esto, ¿no? Mis vínculos con mis parejas, sobre todo mis menstruaciones, ¿no? Que nos abre a esta parte fértil, a esta parte femenina, creo que son muy importantes. En realidad también es muy importante la mirada a mamá, o sea, cómo mamá se vincula, ¿no? Con nosotras y qué parámetros, ¿no? O sea, qué mirada también nos da. Entonces, muchas veces en ese buscar a mamá, entonces también busco en otras cosas, ¿no? Entonces, también me desconecto de mi cuerpo. Entonces, creo que otra cosa también bien importante en esta parte femenina, con las niñas sobre todo, es el hablarles directamente, ¿no? O sea, hablarles con sus nombres. A veces a la vagina le ponemos, ¿no? Nombrecitos totalmente diferentes, y hablarles así con naturalidad sobre la menstruación, sobre qué va a pasar con su cuerpo, qué va a pasar a partir de ahora, y no ser así como que tan rígidos, ¿no? Es decir, ahora ya te vas a embarazar, vas a manchar tu calzón, tienes que tener cuidado, no te puedes acercar a los hombres. Entonces son muchas cosas, ¿no? Si todavía ellas quieren jugar, necesitan todavía jugar. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Sí, va a haber cambios en tu cuerpo, sí necesitas un poco más de cuidado, pero eso no significa que dejes de jugar, no significa que dejes de ser tú, ¿no? Entonces, es como que les cortamos esa etapa, ¿no? De niñas, y las queremos volver así, ¿no? De un día para otro, ya eres mujer, ya eres joven, ya eres adolescente, y vienen ahí, ¿no? Como que un montón de cosas. También he visto con las mujeres es que muchos de los varones como que no se interesan, ¿no? Por este lado femenino, y creo que debería ser una conversación entre los dos, ¿no? Tanto en casa con el papá y la mamá, no tener así como esa amplitud de poder mirar a la niña
y los dos sentarse a poder explicar, ¿no? Y de los dos lados. A veces llegan niñas, ¿no? En las sesiones o en los ciclos y dicen, no, mi mamá me ha dicho que no puedo hablar sobre menstruación, no puedo hablar sobre mis pechitos, sobre mi crecimiento con mi papá, está prohibido, no puedo hablar. Y les digo, ¿pero por qué? No puedo. Solamente mi mamá me ha dicho que es cosa de mujeres y hablamos entre mujeres. Entonces, como que le han enseñado que ese es tema de mujeres y no es tema de varones, ¿no? Y ahí es también cuando empezamos, ¿no? Con esto de evitación, con ese corte hacia lo masculino. ¿Y qué sucede también con los varones, no? Si en casa hay hermanos y hermanas, entonces también los hermanos deberían de conocer todas estas etapas, o nosotras a los hijos varones, ¿no? Como explicarles y decirles, las niñas pasan por esto, y si en tu curso o tu novia tiene, no sé, dolores menstruales y demás, hay formas también, ¿no? De ayudar, o sea, como que sean más empáticos. Y yo me acuerdo que fui a un taller justamente para hablar sobre ginecología natural, y habían varones, ¿no? Y había uno de ellos que decía, yo he pasado por un divorcio y no sabía nada sobre menstruación, nada. Y creo que todos estos ciclos que pasa la mujer, el entenderla y el mirarla, ahora lo estoy sabiendo con mi hija de 13 años. Y me doy cuenta que si hubiese sabido más antes, me hubiese interiorizado más, entonces tal vez mi matrimonio hubiera estado todavía así como más presente, ¿no? Entonces ahí es cuando también nos damos cuenta como mujeres que necesitamos también de ese otro lado, ¿no? O sea, de incorporar a lo masculino también en esta experiencia. Y creo que eso, ¿no? Y creo que algo bien importante es mirar nuestras emociones, ¿no? Mirar un poquito más sobre nuestras emociones, mirar esta parte que tú habías dicho sobre la menstruación, que seguramente Bárbara nos va a aclarar más cositas, el tener control, el que no nos tiene que doler o sea, el tener la menstruación, ¿no? Que nuestra menstruación venga así liviana, sanita, ¿no? El poder agarrar el calzón, poder mirar también, a través de esa sangrecita vamos a poder mirar nuestras emociones, si hemos comido algo saludable, no saludable, manejar una agendita menstrual también nos va a ayudar a conectarnos con nuestro lado femenino, ¿no? Y el poder hablarlo con naturalidad, o sea, nos han enseñado de que hablar de nuestras cosas de mujeres, hablar sobre nuestra menstruación, hablar sobre nuestra intimidad sexual, hablar sobre lo que sentimos es un tabú o no se lo debe hacer, ¿no? Entonces, a veces las mujeres hemos aprendido a callar todo, absolutamente todo. Incluso en relaciones de pareja, cuando yo estoy en sesiones, ¿no? Y les digo, le dices esto a tu esposo, le hablas de esto a tu pareja, no, pero ¿por qué? Es que no puedo. No puedo, porque si desde niña me han dicho que debo tener cuidado con mi papá, de que mi papá ni siquiera sepa cuando yo estoy menstruando, de que debo ser discreta cuando voy y me cambio las toallitas, entonces, ¿cómo voy a expresarle a mi pareja qué siento, no? Entonces, ahí nos desconectamos totalmente. Y este lado de la fertilidad creo que tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Y nosotros, y bueno, aquí en el espacio, ¿no? Cuando trabajamos a veces este tema de la abundancia, le decimos, pero tienes que conectarte con mamá. Y cuando se conecta con mamá, se da cuenta que está desconectada de su feminidad, está desconectada de su lado fértil. Entonces, ¿cómo puedes crear dinero si no puedes crear todavía ese lado fértil, ¿no? Ese lado femenino? Entonces, hay algunas chicas que me dicen, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Nada, solamente eres magnetismo, o sea, una mujer es magnetismo. Entonces, es empezar a conectar con nosotras mismas, ¿no? Darnos ese amorcito y ese cariño así bien, bien intenso. Y a partir de ahí, todo creo que se conecta, pero creo que es primero empezar a mirarnos, ¿no? Y con mucha conciencia, con mucho amor, y sabiendo que nada nos duele, y que todo lo que podamos también meter a nuestro cuerpo debe ser saludable, ¿no? A veces cuando no tenemos o tenemos problemas de quistes, de ovarios, lo primero que hacemos
si no tienes conocimiento, no quieres mirar tus emociones, vas al ginecólogo y te metes un montón de hormonas y tratamientos que no te van a ayudar, o sea, te ayudan en su momento, pero también se desestructura otra parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que antes de hacer eso es primero mirar tu cuerpo, mirar tus emociones, a ver qué pasa, qué siento, mirar hacia atrás, a esa primera infancia, a mi juventud, mirar mis alimentos, mirar, o sea, mirar todo. Y a partir de ahí creo que empezamos un poquito como a resolver muchas cosas. Bueno, gracias, Karina. Muy interesante. No sé si tienen preguntitas para Karina, si quieren... Bueno, Karina yo la conozco hace tiempo, trabajamos juntos en el centro y realmente está muy enfocada con la mujer. Es muy interesante porque, bueno, siempre es necesario, como les decía, ¿no? En este momento donde hay muchas heridas que sanar, pues que haya una guía que te ayude a sanar tu feminidad. Vale, Bárbara, cuéntanos un poco de la menstruación, venga. Sí. Bueno, mientras estaba escuchándoles, algunas cosas me han llamado un poco la atención, ¿no? Y, por ejemplo, el dolor es una de esas cosas y creo que realmente hace falta hablar, ¿no? Porque estaban comentando ustedes, es algo normalizado, ¿sí? Y quería comentarles algo que me está pasando en el proyecto que estoy haciendo, ¿no? En el proyecto estoy realizando algunas entrevistas. Son entrevistas sobre experiencia personal, sobre conocimientos básicos alrededor de la menstruación y personas que trabajan en el ámbito, ¿no? Y independiente de la persona que tenga delante, la primera pregunta es, ¿cuál es la primera palabra o sensación que se te ocurre cuando piensas a la menstruación? Y la mayoría de las personas me dicen dolor. Y es interesante porque muchas de esas personas tienen menstruación, pero nunca han tenido dolores durante la menstruación. Entonces no han experimentado el dolor. Pero igualmente la primera palabra es dolor. Y en esas personas entrevistadas también hay hombres. Entonces nunca han tenido menstruación dolorosa, nunca han tenido menstruación, nunca van a tener probablemente en su vida menstruación, pero igual la primera palabra que se le ocurre es dolor. Entonces eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque al final me dice, ¿cómo es vivir la menstruación? ¿Cuál es la narración que hay atrás de la menstruación, ¿no? Y claro, o sea, yo me he cuestionado bastante y me digo, si la narración es que la menstruación es algo que provoca dolor, ¿por qué yo debería desear la menstruación? O sea, si yo soy niña, si soy adolescente, ¿por qué debo querer la menstruación si es algo que posiblemente me va a hacer daño? O sea, es más probable que, aunque no haya tenido todavía, a nivel psicológico, voy a desarrollar un sentimiento de rechazo, ¿sí? Otro tipo de narración igual, si creo que me hace más débil, que no puedo hacer ciertas actividades, que mi humor sale de control, o sea, estoy descontrolada mientras tengo menstruación, mis hormonas, no sé qué, o que tengo menos capacidades, ¿por qué desear de tener la menstruación? O sea, ¿por qué debería valorar la menstruación? Seguro no me voy a sentir poderosa, no es algo que quiero desear, ¿no? O otro ejemplo que está saliendo mucho también de las entrevistas es cómo se oculta la menstruación. La menstruación es algo que no se habla, no se quiere hablar y se oculta, no se habla en la familia piensa que es responsabilidad del colegio hablar de la menstruación y el colegio piensa que es la familia que debe hablar de la menstruación, ¿no? Y también en los colegios se pasa tal vez en la clase de biología, pero es un enfoque puramente biológico, entonces cómo funciona y superficial. Y muchas veces esas clases llegan muy tarde, o sea, las adolescentes, los adolescentes tienen ya 14 años, o sea, a lo mejor ya están menstruando desde hace 3 años, o sea, ya han pasado muchas cosas para llegar y simplemente darle una clase superficial. Y entonces, ¿cómo me debería sentir si es algo que debo esconder? Que a la mayoría de las personas le da asco, es algo feo, que no se debe hablar, ¿sí?
Sabemos que hasta en la televisión, los anuncios, la sangre está representada en azul. O sea, vemos películas todo el tiempo de horror, thriller, con sangre a todo lado, pero la sangre menstrual no se puede mostrar. Debe ser azul, ¿sí? O sea, el tabú es tan fuerte. Entonces, claro, si debo ocultar, si es algo que la mayoría de las personas ve como sucio, ¿cómo me puedo sentir cómoda? ¿Cómo me puedo sentir agradecida, no? Es más probable que yo me sienta mal, que me siente sucia o avergonzada, ¿no? Sin pensar, por ejemplo, todas las mujeres con quien he hablado que han tenido una experiencia de su primera menstruación traumática, o sea, personas que no tenían nada de conocimiento y han visto sus calzones manchados y se han asustado, o sea, pensaba que se estaban muriendo, pensaba que tenían una enfermedad descontrolada, que no sabían qué debían hacer, ¿no? Otras personas que no tenían productos de manejo menstrual, no tenían toallas, ni el trapo, ni nada, ¿no? Entonces se han manchado y tal vez han sido víctimas de burlas en la escuela, en el colegio, así. Entonces, ¿cómo se van a sentir a gusto esas personas? Después de una experiencia así, ¿no? O ¿cómo puedo vivir mi menstruación después de lo que ha pasado? Entonces, aquí, viendo un enfoque, como estaban diciendo, ¿no? Ver no solo los síntomas, sino también la experiencia de la persona, lo vivido de la persona, ¿no? Si se tiene en consideración que la persona tiene una historia, unos sentimientos, sus emociones, ¿no? ¿Será que el dolor y el malestar, las irregularidades o la ausencia de menstruación o incluso los problemas de fertilidad son un problema con la relación con nuestra parte femenina, ¿no? Nuestra relación con la menstruación, un rechazo a esa parte, porque si viene representado así, o sea, no es nada atractivo, o sea, realmente falta una narración positiva que te cuente que es algo normal, que no es sucio, que no estás mal, o sea, es normal y puedes tener todas las preguntas y está bien, ¿sí? Porque igual, hablando con las adolescentes, muchas veces, o adultas también, empezamos la entrevista y me dicen, bueno, sí, yo sé, yo te voy a apoyar, ¿sí? No necesito esta entrevista porque yo sé, yo conozco la menstruación, yo menstruo de hace 20 años, entonces sé todo. Y al final se dan cuenta que no sabían de no saber, porque al final nunca nos han enseñado que hay algo más que no sea, bueno, eres mujer, todos los meses te va a volver tu regla y ya, esas son toallitas y eso, nada más, ¿no? No sabemos cuánta sangre perdemos, no sabemos, como decías antes, ¿no? Que la menstruación es un signo vital, tanto como el ritmo cardíaco, la temperatura, la presión arterial. O sea, el color de la sangre, la textura, si hay coágulos o no hay coágulos, si la duración de la menstruación, la duración de cada fase del ciclo menstrual, ¿no? O sea, no desconocemos completamente lo que pasa, ¿sí? Desconocemos hasta el punto que creemos que no hay nada más de que, bueno, cada mes va a venir, va a doler, porque es normal que te duela, y tomas las toallitas y chao. Y si te duele, una tableta, ¿sí? Medicamentos. Como si no hubiera nada más, como si no hubieran alternativas que puedan ser homeopatía, alimentación más saludable. Sabemos que la alimentación va a influir mucho, ¿no? Entonces, una alimentación más saludable, cierta hora de descanso, horas de sueño de calidad, o sea, realmente de descanso, que estás durmiendo, pero te despiertas, que estás regenerada, ¿no? Entonces, todas esas cosas no nos la enseñan y entonces no sabemos. Y lo que veo es que muchas personas empiezan con esa actitud de no, yo lo sé todo, y al final como se abre un libro y es un río que se está desbordando porque
tienen una pregunta tras otra y quieren saber más porque es como si se despiertan y dicen, no, hay mucho más. Entonces quiero saber más. ¿Qué está pasando? ¿Quién soy? ¿Qué hay más? ¿No? Entonces creo que es un trabajo súper interesante y creo que realmente se necesita crear espacios seguros donde se puedan hablar, ¿no? Porque igual yo creo que un poco también hay la representación, ¿no? O sea, si te presentan que la menstruación es algo así sencilla, que no te debes cuestionar nada, ¿qué ocurre si tienes preguntas? O sea, eres mala mujer porque tienes preguntas sobre algo que deberías saber, supuestamente. O sea, ¿qué ocurre ahí psicológicamente, no? O sea, ¿cómo es que no sé cuidarme? ¿Cómo es que no sé qué está pasando en mi cuerpo, no? O ¿cómo es que no puedo aguantar el dolor, que todos tienen dolor y yo no puedo? O sea, te vas a sentir en defecto, ¿no? Entonces, es, yo creo, puramente educativa, por un lado, de informar y por otro lado, trabajar más sobre autoconocimiento también y cambiar el rol del paciente o de la persona y darle un rol central, ¿sí? Que conozca su cuerpo, cómo funciona y qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, cuáles son los señales del alma, porque sabemos que muchas veces no pasa un día para el otro, ¿no? Nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo y nos está enviando señales, entonces si te conoces, puedes reconocer situaciones y señales que te avisan que te está acercando en una zona que va a ser peligrosa, se te va a hacer daño de una forma u otra, ¿no? Y al igual, encontrar cuáles son las alternativas más saludables, más eficaces y adecuadas para ti, para tu situación, para el estilo de vida que tienes, ¿no? Porque sabemos que no todas las soluciones están bien para todas las personas. O sea, tal vez para mí es muy funcional algo que para una persona no funciona para nada, ¿no? Entonces, eso igual, es todo un trabajo de conocimiento y autoconocimiento que debe hacer la persona y claro, si puede hacerlo con una persona que le acompañe en ese proceso, mucho mejor, ¿no? Que la guíe un poquito también. Y, y creo realmente muy interesante, o sea, como trabajo, o sea, al comienzo no sabía si se iba a dar, porque al final yo sé que es un tema tabú, y no muchas personas quieren hablar y al comienzo veía a las personas que aceptaban de ser entrevistadas, pero con esa actitud como te estoy haciendo un favor, ¿sí? Quiero ser amable contigo, sé que no me va a servir a mí, pero bueno, eres buena onda, entonces te voy a ayudar porque quiero que apruebes tu proyecto. Y al final estás teniendo un impacto mucho mayor y muchas personas me dicen, no, tenemos que hacer más cosas realmente, no debe terminar así la entrevista, ¿no? Porque al final la entrevista es tal vez media hora y nos quedamos media hora, 40 minutos charlando y me dicen, no, pero quiero más, tenemos que organizar, debes organizar. Y digo, realmente hay necesidad también de crear espacios así seguros donde se puede hablar, cuestionar, dialogar, reflexionar y tratar todos estos temas. Bueno, esto es algo bien novedoso que está pasando últimamente, ¿verdad? Ahora, antes no había esto, antes no existían los acompañamientos, ¿no? Y ahora sí. Y entonces eso hay que aprovecharlo, es una bendición y es necesario. Yo creo que es una de las mejores formas de sanar y bueno, están gente como Karina y como Bárbara para precisamente ayudar a todas aquellas que lo quieran. Que yo se lo recomiendo realmente. No sé si Bárbara tiene su espacio, Karina tiene su espacio en Integrando. En fin, si tienen algún interés, por favor, háganlo saber y aprovechenlas ahora y pregúntenle cosas que ellas saben mucho. ¿Tienen alguna pregunta, chicas, para Bárbara? Yo quisiera decir un poquito, que me olvidaba así como un poquito, ¿no? De las niñas, para las mamás. Yo trabajo también con niñas, ¿no? Estoy acompañando igual a niñas, no solamente terapéuticamente, sino también este empoderamiento femenino, ¿no? En esta parte de mi primera menstruación. Y bueno, solamente decirles que para acompañar también a estas niñas también tenemos que mirar nuestras emociones,
¿no? O nuestros conflictos como mujeres, ¿no? Revisar un poquito también cómo ha sido nuestra primera menstruación, cómo ha sido este lado femenino, para que a partir de ahí también empecemos a como romper patrones, ¿no? Y hacer un mejor acompañamiento a las niñas, porque muchas veces yo puedo saber mis conflictos, pero no sé cómo trascenderlos, ¿no? Entonces esos conflictos le voy a pasar a la niña, voy a pasar a las niñas. Entonces las niñas cuando vienen están con muchas cosas, pero son más cosas de mamá, ¿no? Y las traen así. Entonces creo que ahí es como hacer una revisión y primero mirar, ¿no? Cómo estoy trascendiendo yo como mujer, cómo he trascendido toda esta etapa, qué conflictos he tenido, qué conflictos todavía no he solucionado, porque solamente de esa manera voy a poder acompañar mejor a mi hija y bueno, también a los chicos, ¿no? A los niños, pero sobre todo en ese lado a las mujeres. Y bueno, creo que eso es importante, ¿no? Y empezar a tener un poquito más de tal vez incluso anotar, ¿no? Todas estas emociones que nos van generando como mujeres para ir mirando también nuestros patrones y ver, de ir soltándolos. Creo que eso es bien importante. Vale, fenomenal. Hay una pregunta que estaba por ahí en el tintero de Naida Arancibia sobre la enfermedad de la inflamación crónica de vejiga, que bueno, no es algo ginecológico, es más bien urológico, ¿no? Pero como lo he mencionado, ¿no? Antes, como puede estar conectado a la sexualidad, pero evidentemente el conflicto no es sexual. El conflicto es territorio. De toda la vida los animales han marcado, como los mamíferos, pues marcan con su orín, ¿no? Entonces, de alguna forma, orinar y defecar es una forma de marcar el territorio. Y nosotros, evidentemente, somos animales. No es que lo hagamos de forma consciente, no sé si inconscientemente lo hacemos o no, pero desde luego hay esa información de que cuando necesitamos, si tenemos un conflicto de territorio y necesitamos marcar, necesitamos orinar más. O si tenemos un conflicto de territorio y no podemos marcar, pues vamos a orinar menos. O sea, siempre o vamos a orinar con irritación o vamos a orinar de muchas formas, ¿no? Con dolor, saben cómo funciona. Es algo muy femenino. En realidad, la cistitis no es que sea exclusivamente femenino, pero es algo bastante femenino, por la sencilla razón de que la mujer es mucho más territorial, en el sentido de que no la mujer, sino la energía femenina es más territorial que la energía masculina, porque es justamente, si nosotros hablamos de energía femenina, hablamos de la Pachamama, de la Madre Tierra, de lo que sustenta, de lo que nutre, y eso está debajo, es la parte, digamos, más conectada al territorio. Entonces, por ese motivo, es más corriente, ¿no? No quiere decir esto que los hombres no tengamos cistitis, podemos tenerlo, pero es mucho menos habitual, es muy raro. En un hombre es mucho más raro que en una mujer. Y bueno, es un tema de territorio. Cuando hay una inflamación crónica de vejiga, tenemos que preguntarnos primero si estoy invadiendo un territorio o si o me siento invadida en mi territorio, tanto en el territorio físico como en el territorio emocional, que también es un territorio. O sea, no tiene por qué ser algo en relación con la casa o con el hogar o con algo físico, ¿no? O mi trabajo, ¿no? Si estoy en mi trabajo y de repente aparece alguien que, no sé, que invade mi territorio porque trata de quitarme el trabajo, no sé, hay una rivalidad de territorio de repente. Eso es un problema de territorio físico, pero también está el territorio emocional. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una pareja que es demasiado celosa y coge mi celular y me lo mira y no sé cuántos y me investiga y me mira y me siento asfixiada en mi territorio, puedo sufrir una cistitis también. Entonces, tienes que revisar el tema territorio en todos los niveles y en relación a la invasión, ¿vale? Eso te puedo decir. Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Carlos, sí. Hola, Buenas noches. Hola, Nani. Yo quiero
Bien, gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, encantada de escucharte y de verte nuevamente y también de ver a esas dos preciosas niñas que me están haciendo cuestionar muchas cosas hace tiempo ya que las tengo, pero hoy mucho más. Y me gustaría pues ellas con su sabiduría que me pudieran ayudar con esta inquietud. Yo estoy trabajando con mamás gestantes y son muy jóvenes, obviamente, pero con esta invasión que hemos tenido, el chip gratuito, a ver, aquí estoy, con el chip gratuito que hemos tenido esta invasión, pues se está ocasionando muchos problemas con mamás gestantes muy jóvenes. Y este chip me informan que a muchas les ha cortado el propósito, el ideal es que se corte la regla no temporal, sino definitivamente. Que ya no tengan más bebés, ¿no? Porque ya tienen entonces no tienen que tener ya bebés, ahí está el plan. Entonces les están aplicando el famoso chip para que la regla se corte definitivamente. Con algunas mujeres que he podido conversar y que está pasando esto, o están felices, obviamente, pero tienen muchos cambios, no solamente en sistema hormonal, sino también de carácter, de actitud, de vida, están teniendo muchos problemas. Entonces me gustaría saber qué va a pasar con estas personas que una vez que han tenido la bajada de su periodo y se supone que están en el periodo que deben seguir teniendo hasta que nuevamente llegue el punto que es la menopausia y tenga que cortarse automáticamente. Esa es mi pregunta, Carlitos, a las dos nenas. Gracias. A ti. Cuando dices el chip, ¿te refieres a la vacuna? ¿Ananí? Escuché la pregunta, no te escuché la pregunta. Ah, no, cuando hablas del chip, ¿te refieres a qué? ¿A la vacuna esta que no... que están... No, es un chip que están poniendo como un anticonceptivo solo a las mujeres. Vale, ese, vale, sí, perdona. A ese chip. Ya. Chicas, es para ustedes la pregunta. Bueno, no he escuchado sobre ese método, o si es una forma como un método anticonceptivo de pronto, pero no he escuchado, solamente sobre los implantes, pero no del chip. No sé si tú, Bárbara, perdón. No, en realidad yo tampoco sé bien de qué, no sé si es no sé cómo la llaman aquí, es subcutáneo. El implante. Ese implante, pero no implante, sabía. El implante que también otros le ponen el nombre de chip, está allá en Bolivia, ha venido gratuitamente hace como unos 10 años. Casi les han obligado hace 9 años, que justamente yo estoy calculando y trabajando en centros de salud, así como voluntaria. Entonces, como vino gratuitamente, han hecho publicidad y la gente, todo lo que es gratis viene y lo coge, ¿no? Y se aplica, y se ha aplicado. Ya. Es el implante, entonces. Bueno, todo método anticonceptivo siempre tiene, ¿no?, problemas. Siempre hay problemas hormonales. Entonces, por ejemplo, en los ciclos, siempre yo lo que siempre les digo es que vean de hacer, de tener un cuidado desde lo natural, ¿no? Desde el conteo de los días fértiles, días no fértiles, y eso es lo que generalmente siempre se les aconseja. Entonces, con todo esto de estos métodos anticonceptivos, siempre hay una disfunción en nuestro cuerpo, ¿no? Siempre va a haber una alteración desde el lado hormonal, desde el lado de nuestras emociones, nuestro carácter, nuestro cuerpo. Entonces, como es algo que se está invadiendo nuestro cuerpo, entonces es como que está yendo a alterar muchas cosas. Y creo que ahí es cuando, si yo me siento ya no
o mi cuerpo no está ya sintiendo que eso debería de estar ahí, es cuando yo también ya tengo que dejar de usar. O sea, lo que siempre les digo, uno tiene que sentirse cómoda, ¿no? Con todo lo que está en su cuerpo. Entonces, si es algo que ya no es ya el momento de empezar a usar. Y creo que ahí también es un poquito de tomar conciencia, ¿no? A veces por el hecho de hacer un cuidado de pronto más fácil, ¿no? Es cuando empezamos a tener estos métodos anticonceptivos, que creo que es lo que también se promociona mucho, ¿no? Entonces viene y se dice, tienes que cuidarte, o sea, de todas las formas, ¿no? Y a veces también en algunas personas que, bueno, tienen muchos hijos, creo que también ahí es cuando está bien, ¿no? Porque si no he aprendido a gestionar y a cuidarme de otra forma, creo que sí está bien. Pero ya en estos casos, está viendo una ciencia y demás, creo que hay que empezar a mirar, ¿no? Si ya es el momento de no tener esto, entonces empezar a hacer un cuidado diferente, de pronto con Carlos también se puede hacer de pronto desde el homeopático, ver cómo podemos, es como desintoxicar, creo que al final nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cómo volver a reencontrarnos con nuestro cuerpo y que las hormonas empiecen a regularse solitas, ¿no? Entonces, una vez que pasa eso, siempre hay una disfunción de todo, ¿no? O sea, va a haber meses de pronto sin la menstruación, sin sangrados, otros tal vez sí, tal vez con algunos problemas emocionales, porque el cuerpo está volviéndose a reintegrar, igual las emociones, ¿no? Entonces todo está como queriendo funcionar, porque con eso lo que se hace es que el cuerpo no funcione de la manera que debería de funcionar. Hay una cosa, Nani, con respecto a los implantes de estos, ¿no? Yo creo que ya tenemos que empezar a mirar con lupa todo lo que nos metemos en nuestro cuerpo. Todo. Realmente hemos llegado a un punto ya donde estamos al límite. Entre fármacos, la gente está muy drogada. O sea, realmente tú escuchas a la gente cómo se mete, no, que me voy a meter esto para el dolor de cabeza, me voy a meter esto, otro para no sé qué. Gente que tiene 6, 7, 10 pastillas. No sé, vacunas. Las vacunas son un foco de intoxicación total. Yo les digo, miren con lupa, hemos confiado demasiado en el sistema médico y el sistema médico nos ha venido intoxicando, lo llevo diciendo mucho tiempo, durante muchos años, y uno de los mayores tóxicos que nos está metiendo el sistema médico son las hormonas sintéticas. Ténganlo en cuenta. Yo les digo, por experiencia, cuántas mujeres llegan después de haber sido tratadas con hormonas sintéticas, tanto con implantes como la T de cobre, hay una T de cobre que es sin hormonas, otra que es con hormonas, también incluso para tratamientos de acné, meten hormonas sintéticas y realmente el hígado lo sufre, el cuerpo lo sufre, o sea, es un abuso para el cuerpo continuo. Entonces, es algo que tenemos que realmente pararnos ya y decir, mira, hombre, está claro, si alguien se pone un implante, es su decisión. ¿Qué puedes hacer tú? Desde luego, para mí es una aberración que hasta llegues a perder tus reglas. Que, por cierto, con la vacuna esta del COVID, que no es vacuna, que nos están metiendo, muchas mujeres están perdiendo sus reglas. Os lo digo porque lo estoy recibiendo. Estoy recibiendo mi consulta y eso es una realidad. Se pone la vacuna y de repente desaparecen sus menstruaciones y es algo como que se está generalizando. Es una de las causas principales, digamos, uno de los principales motivos por los cuales las mujeres, muchas mujeres, de repente están empezando a perder sus reglas. O sea, realmente tenemos que mirar qué nos metemos al cuerpo, no solamente con fármacos, también con la comida. Miren, yo he estado un tiempo mirando ahora, deberíamos hacer un webinar solamente dedicado a esto, porque realmente es grave lo que estamos viviendo. He estado un tiempo mirando con lupa todos los componentes que vienen en todos los productos, digamos, procesados, que venden a los niños, que venden a los adultos, por supuesto. Vayan a Alicia Norte y empiecen a mirar todos los alimentos procesados y van a asustarse cuando empiecen a ver qué llevan esos productos. Y son productos aprobados con el registro de Senasac y son de alta toxicidad. No estoy diciendo que sean medianamente tóxicos, muchos de ellos son productos cancerígenos prohibidos en muchos países y sin embargo
están en la comida, en el agua, en todas partes. Entonces, yo creo, Guaraní, que hay que hacer un trabajo profundo de concientización con la gente para que deje de meterse porquerías en su cuerpo, que se lo está metiendo uno, porque no está bien echar la culpa al sistema o al sistema, no sé, médico, o no, si uno va al médico es porque quiere, y si te pones un implante, te lo pones tú, y si te pones una vacuna de COVID, te la pones tú. Nadie te ha obligado, aunque sí te han coaccionado, es cierto. Pero bueno, en todo caso, esa reflexión quería hacer, porque creo que es importante, y ahora es un momento de desintoxicar, limpiar, caminar descalzo, tomar el sol, cuidarse así con la lupa, o sea, comer comida orgánica, ojo con los herbicidas, los pesticidas, todo eso, ¿vale? Ese apunto quería hacer. Hay una pregunta para ustedes, chicas, con respecto a lo que se habló en un principio, sí me interesa, ya que yo cada que tengo relaciones siempre termino con infección urinaria. Ah, eso era respecto a lo que hablamos. Vale, en esa historia hay un chip, digamos, en tu inconsciente que se siente invadida cada vez que haces el amor. Aunque tú lo disfrutes y te guste y lo quieras y a lo mejor, ¿me entiendes? No tiene por qué ser, digamos, conscientemente lo vives de una forma, pero el que manda es el inconsciente. Ese es el problema. Entonces, aparentemente no lo entendemos, pero si hay una infección urinaria cada vez que haces el amor, es sí o sí un conflicto de invasión de territorio. Y así es como hay memorias en el sistema, hay memorias por lo que sea, en las cuales de alguna forma como mujer te has sentido invadida por lo masculino. Si no son tuyas, pues de memorias del clan, ¿no? Vale, pero había otra de menstruación. Dice una consulta, ¿cómo sanar una mala experiencia de la menstruación para no influir negativamente en mi hija pequeña? A ver, yo le respondo. Primero, creo que es empezar a repasar, ¿no? Mirar un poquito, ir hacia atrás, mirar qué es lo que ha pasado, mirar esa experiencia, reconocerla, aceptarla y bueno, ahí, bueno, se puede hacer un acompañamiento también, ¿no? A la mamá para ayudarle a mirar esta parte emocional y soltar, y ya pues que este acompañamiento para la hija sea de otra forma. Pero creo que es mirar esas etapas, ¿no? Mirar cómo encontrar qué es lo que ha sucedido con esa primera menstruación, y a partir también de ahí es aceptar para ir soltando, ¿no? Y tal vez aumentar igual, ¿no? Encontrar una forma para reconectarse también a la menstruación, ¿no? Entonces, ¿cuáles somos cíclicas, ¿no? Entonces, hay diferentes fases y las fases están caracterizadas para cambios emocionales, cambios físicos, cambios relacionales, hormonales, diferentes, ¿no? Entonces, yendo a investigar un poquito esto y ver cómo se refleja en uno mismo, empezar a reconocer y reconectar con esta fase, ¿sí? Con estas fases. Y claro, dependiendo de la fase en que está, cuidarte de una forma u otra para vivirlo mejor y para disfrutarlo también, ¿no? Porque hay algunas fases que somos más abiertas, que lo damos todo, que estamos en súper productivas, otras que tenemos un pensamiento más lógico, más racional, otro que estamos más recogidas, ¿sí? Estamos más en nosotras mismas y no queremos mucho interactuar. Entonces, respetar también estas fases y disfrutarlas. O sea, al final también te da la posibilidad de aprovechar de la energía que tienen estas fases de tu ciclo menstrual, ¿no? Y de ahí, o sea, sanar, hacer paz con el ciclo menstrual, reconectarse, conocer, encontrar por primera vez esa ciclicidad, ¿no? Que tal vez no se ha podido experimentar hasta ahora, y
y de ahí poco a poco, claro, la experiencia que se transmite es más positiva, ¿no? Encontrar una narración diferente que no sea una mala experiencia, sino, bueno, hay esa mala experiencia, pero puedo narrarla de otra forma, algo más positivo, de sanación, ¿no? Y de apoyo, información. Estás sin micrófono, Carlos. Ya, vale. Bueno, espero que esté respondida a tu pregunta, Teresa. No, Teresa no. Esta pregunta era de Noemí, perdona. Bueno, como ven, hay mucho que decir. Ahí tienen el contacto de ellas, de Karina y de Bárbara. No sé si ustedes pueden escribir el vuestro contacto, chicas, para si alguien está interesado o sea, interesada con conectar con ustedes, pues que lo hagan de alguna forma. Entonces, si te pueden dejar su celular o... Ahí está, hay un email ahí. El de Bárbara y el de... Eso es. Y yo les voy a dejar digamos, el link del grupo en el cual vamos anunciando todos estos webinars, donde la gente va incluso preguntando cosas en relación pues a la biodescodificación, a la conexión que hay entre mi cuerpo y yo, ¿no? Un poco para eso está ese grupo. Y cada 2 semanas ya saben que hacemos un webinar. Hoy hemos tenido la maravillosa presencia de estos 2 bellos seres, así es que les agradezco profundamente, chicas, y a todas, y me alegro de haber estado hoy entre mujeres, de sentirme un poco mujer también. Mi parte femenina se ha puesto de fiesta, así es que ha sido un placer. Si no hay más preguntas, no sé, ¿algún comentario, chicas? Yo quiero invitarles, vamos a hacer un conversatorio con Bárbara y bueno, vamos a hablar un poquito sobre menstruación consciente. Bueno, todavía estamos para definir día y hora, pero va a ser la próxima semana y luego en septiembre estamos planificando hacer un taller más intensivo, ¿no? En integrando. Entonces ya les vamos a ir pasando también fechas para hacerlo. Y bueno, en septiembre yo estoy activando también lo que es el ciclo de niñas, justamente para trabajar con mamás y con las niñas acerca de mi primera lunita, que eso también va a ser en el espacio de Integrando. Entonces, igual ya les vamos a ir pasando la información junto a Carlos y bueno, eso. Bueno, pues para por mi parte. Sí, no, quería más que todo agradecerlo, o sea, ha sido realmente un gusto poder compartir y estoy feliz que hay esos espacios y siempre deben tener más de esos espacios, ¿no? Creo que realmente es muy importante y estimulante también, igual. Entonces, agradecerle por ese espacio, ha sido realmente una linda oportunidad. Gracias a ti, Bárbara. Cada vez hay más espacios así. Realmente estamos en un momento de bendición. Yo estoy muy feliz. Bueno, pues nada, un fuerte abrazo. Les dejo esto, lo pongo en YouTube, lo comparto y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a todos y a todas. A todos y a todas. Bendiciones a todos. Adiós, chicas. Adiós, gracias. Carlos. Chao. Gracias, Carlos. Chao. Gracias, Bárbara.